Imagina la escena por un momento. Imagínate que alguien camina por un bosque increíblemente denso. Lleva horas dando vueltas y el pánico ya es absoluto, o sea, con la certeza total de que la civilización, un refugio cualquiera, está a cientos de kilómetros de distancia. Y de repente la niebla se disipa por una fracción de segundo y esa persona se da cuenta de que el pomo de la puerta de su propia casa está exactamente a 1 milímetro de su nariz. Uf, la tensión psicológica de esa imagen es brutal, de verdad. Y reside precisamente en ese contraste, ¿no? Entre la percepción de lejanía y la proximidad real. Claro, creer que todo está perdido cuando en realidad el destino nunca ha dejado de estar al alcance de la mano. Es como el peso enorme de la ceguera autoimpuesta. Exacto. Y esa paradoja concreta, esa idea de estar existencialmente perdidos cuando la respuesta está a un roce de distancia, es justo el núcleo del texto histórico que vamos a explorar a fondo hoy en nuestro análisis documental. Así es. Un documento fechado el 9 de julio de 1944, que lleva por título Cátedra del Verbo Divino. Nuestra misión hoy es, desgranar un poco la visión que plantea este texto sobre cosas tan inmensas como la naturaleza humana, el concepto del libre albedrío y el propósito mismo de la existencia. Pero a ver, antes de entrar en materia, creo que es imperativo establecer los parámetros de este análisis. Quienes nos escuchan hoy deben saber que abordamos un texto de naturaleza profundamente religiosa y teológica. Sí, es importante hacer este inciso. Fundamental. Como analistas, mantenemos una postura de estricta neutralidad. O sea, ni respaldamos ni rechazamos las doctrinas del documento en absoluto. Nuestro único objetivo es diseccionar la obra de forma súper objetiva, entender sus engranajes filosóficos, la belleza de sus metáforas y, comprender las ideas que la fuente original buscaba plasmar. 100%. Básicamente nos ponemos la lente analítica para examinar una pieza que toca la estructura de lo que somos. Y vamos a analizar esto por partes, si te parece, empezando por lo que el texto considera el diseño original. Porque el documento plantea que las cosas, en su inicio, tenían un propósito muy distinto a todo este sufrimiento. Pues sí, el texto establece la premisa de un mundo que fue concebido para el deleite y el aprendizaje. Expone que el Creador diseñó el plano terrenal dotando de, cito textualmente, complacencias, beneficios y maravillas. Maravillas, nada menos. Nada menos, el objetivo de esta manifestación material era que la humanidad pudiera reconocer el poder de su origen a través de esa belleza, de la vida misma, y lo describe de forma súper explícita como un camino recto y un camino de amor. Vale, a ver, espera un segundo. Vamos a contextualizar esto porque suena extremadamente idílico, pero hay un dato que no podemos pasar por alto y es la fecha. Julio de 1944. Madre mía, el peor momento posible. Totalmente. El mundo estaba inmerso en el clímax absoluto de la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, el desembarco de Normandía había ocurrido apenas un mes antes. Hablar de un camino recto, lleno de maravillas, en medio de la destrucción global más masiva de la historia humana, parece una contradicción gigantesca, ¿no? Desde luego que lo parece. Entonces, ¿cómo concilia el texto esta visión original tan pura con la realidad absolutamente dantesca de su época? Pues mira, ese contraste histórico es precisamente lo que le da tanta fuerza al argumento central del documento, que es la desviación humana. El texto no ignora la destrucción, en absoluto. De hecho, la explica como el resultado directo del libre albedrío. Ajá. Señala, y vuelvo a citar, «Mas os habéis desviado del camino recto y habéis trazado senderos según vuestra voluntad». La premisa es que la humanidad, al tener esa libertad de elegir, optó por abandonar el diseño armónico original para forjar sus propias rutas basadas puramente en la voluntad propia, que llevaron a colapsos como los que el mundo presenciaba en el 44. Claro, senderos de voluntad propia. Y, oye, el documento hace un diagnóstico interesantísimo de las consecuencias de esos senderos. No se limita a decir, bueno, la humanidad se equivocó y ya está, sino que detalla un catálogo superminucioso de los destinos humanos. Enumera en qué ha terminado la gente al construir sus propias rutas. Menciona, por ejemplo, que algunos encontraron una grandeza pasajera. Esa grandeza pasajera es una crítica directa a la acumulación de poder y riqueza material. Filosóficamente, el texto la identifica como un destino fallido porque, su naturaleza es tan efímera que no resuelve la sed espiritual. Solo pone un parche. Exacto. La enmascara temporalmente hasta que el individuo se topa de frente con su propia mortalidad o con la caída de su pequeño imperio personal. Total.
Luego menciona a quienes encontraron placeres que solo hastiaron su carne. Es que es la definición de manual de la cinta de correr hedónica. Buscar esa satisfacción constante a través del estímulo físico hasta que llegas a un punto de anestesia total, de aburrimiento existencial. Así es. También nombra a los que hallaron el sufrimiento y la purificación, a quienes se toparon con el tropiezo y la duda, e incluso a los que se encontraron con la muerte prematura. El texto abarca todo el espectro de la experiencia humana alejada del diseño original. Todos los escenarios posibles. Todos. Sin embargo, reserva el diagnóstico más severo, el más duro, para el final. El abismo definitivo del libre albedrío mal gestionado no es ni siquiera el sufrimiento ni la muerte. Es la desolación absoluta del sentido. Describe a aquellos que no encontraron absolutamente nada, que transitan, cito, como parias, llenos de pobreza, sin saber quiénes sois ni a dónde vais. ¡Ostras! Sin saber quiénes sois ni a dónde vais. ¡Qué fuerte! Para visualizar un poco el mecanismo de este extravío, pensemos en alguien que hereda el acceso a un inmenso y espectacular parque natural. O sea, un lugar precioso. Vale, me gusta la analogía. Y todo está diseñado cuidadosamente para ser disfrutado con seguridad, con un sendero principal iluminado que te llega por los sitios más bonitos. Pero este visitante, por una mezcla de pura terquedad y desconfianza, decide ignorar el camino. Se venda los ojos, saca un machete y se adentra a la fuerza en la maleza más densa. A lo loco. Literalmente. Y horas después, claro, está cubierto de arañazos, totalmente desorientado, y su conclusión es que el parque es un lugar inherentemente cruel y hostil. Claro, pero la hostilidad del entorno, en ese caso, no es intrínseca al parque. Es simplemente el subproducto de esa decisión de avanzar a ciegas, rompiendo toda la estructura que ya estaba diseñada. Y es justo en este punto de la argumentación, en medio de este colapso total de los senderos inventados por la humanidad, donde el texto introduce un giro narrativo fascinante. Frente a esta masa de individuos perdidos, propone una intervención directa. Y lo llamativo es la forma de esa intervención. Porque, a ver, si uno piensa en textos religiosos tradicionales, especialmente bajo este contexto de una humanidad rebelde que ha destruido su mundo, uno se esperaría fuego, azufre y castigos, ¿verdad? Bueno, es que el planteamiento aquí se aleja radicalmente del modelo punitivo. La presencia divina no desciende para castigar a nadie. Lo hace movida por lo que el texto denomina compasión por la criatura humana y piedad. Y la acción que toma es la de sorprender a las personas en medio de sus enrevesados senderos, y lo hace deteniendo en seco su marcha con una única pregunta muy simple. Les dice, ¿hacia dónde vais? Es una emboscada existencial en toda regla. Totalmente. Es el equivalente a ir corriendo desesperadamente por la maleza del parque, apartando ramas, súper agobiado por llegar a ninguna parte, y que de pronto alguien te sujete por los hombros y te pregunte ¿a dónde vas con tanta prisa? El texto subraya además que nadie acierta a responder. Hay un silencio absoluto, porque fundamentalmente la humanidad no sabe hacia dónde camina. Y ese silencio ante la pregunta evidencia un fenómeno psicológico que trasciende totalmente la época del texto. Es el automatismo, la inercia del movimiento constante donde la acción sustituye al propósito real. El individuo camina y sufre en su camino simplemente porque detenerse implicaría enfrentarse al vacío de no tener un destino. Es lo que hoy en día llamaríamos el sesgo de acción o toda esta cultura de la productividad tóxica que nos obliga a estar siempre ocupados. La mente humana prefiere 1000 veces la angustia de estar haciendo algo inútil al terror de quedarse quieta y darse cuenta de que está perdidísima. Completamente. Pero claro, al detener esa carrera ciega, el texto revela la ubicación de ese camino original, el que lleva a lo que llaman la luz o la gran ciudad, la patria prometida. Se nos dice que ese destino que parecía inalcanzable tras décadas de desvíos, en realidad, y cito, tan cerca estaba de vuestro espíritu. La ilusión de la lejanía es un pilar conceptual fundamental aquí. La gran ciudad no requiere un largo peregrinaje físico ni intelectual. Requiere un cambio de estado. La lejanía era puramente perceptiva, generada por el ruido ensordecedor de los senderos de voluntad propia. Vale, pero aquí yo veo una objeción filosófica importante que hacerle al texto. Si el camino verdadero, la respuesta al sentido de todo, estaba tan increíblemente cerca desde el principio, o sea, a 1 milímetro de distancia, ¿no resulta un poco irónico o incluso trágico que la voluntad humana parezca estar casi programada para ignorar lo evidente? ¿En qué sentido?
Pues que buscamos siempre la ruta más dolorosa y enrevesada. Es como, si alguien nos ofrece la puerta de salida, preferimos ignorarla y escalar el muro de la prisión con las manos desnudas. ¿Es la complicación un rasgo inherente al ser humano? ¿Por qué la mente rechaza lo simple? Bueno, la respuesta filosófica a eso radica en la constitución del ego y en nuestra necesidad constante de validación a través del esfuerzo. El intelecto humano tiende a asociar la simplicidad con la falta de valor. Sentimos que necesitamos la fricción, el obstáculo, el sufrimiento del sendero complicado para sentir que nuestro progreso tiene algún mérito real. O sea, si no duele, no vale. Exactamente. El texto sugiere que la soberbia humana desprecia un camino que se otorga gratuitamente por amor, y prefiere la autoconstrucción de un camino difícil, aunque este camino te lleve a la nada más absoluta. La complicación es básicamente el precio que el ego paga por sentir que tiene autonomía. Ostras. Rechazamos lo evidente porque no alimenta nuestro sentido de importancia. Es fascinante. Pero a ver, si asumimos la premisa del texto, de que este camino a la gran ciudad sigue estando ahí, súper cerca del espíritu, la siguiente pregunta lógica es, ¿cómo se accede a él? O sea, ¿cómo se cruza esa distancia milimétrica? Y aquí es donde el documento despliega un nivel de metáfora literaria bellísimo, con temas arquitectónicos y astronómicos. Sí, el texto formula una invitación universal para realizar ese acceso. Pide que se abra el corazón. Pero lo verdaderamente notable es a quién va dirigida esta convocatoria. No hay exclusiones de ningún tipo. Cita literalmente a creyentes e incrédulos, regenerados y extraviados, sencillos y complicados. A ver, detengámonos un segundo en esos términos, porque regenerados es una palabra que tiene muchísima carga en el contexto espiritual de los años 40. ¿A qué se refiere exactamente frente a los extraviados? Pues mira, en la terminología teológica y espiritual de esa época, un regenerado no es simplemente alguien que asiste a una iglesia o profesa una creencia pasiva. Se refiere a una persona que ha experimentado un despertar espiritual profundo, una transformación moral completa desde su interior. Y el extraviado, lógicamente, es su opuesto directo, aquel que vive totalmente de espaldas a cualquier orden moral. Ya. Y lo interesante es que el texto iguala a ambos grupos ante la necesidad de abrir la puerta. Da igual si uno se considera un maestro espiritual intachable o si está completamente perdido. Ambos tienen que hacer exactamente el mismo movimiento de apertura. Eso es. Sin embargo, el texto presenta una paradoja brutal respecto al libre albedrío a la hora de hacer esta invitación, ¿no? La gran paradoja de la omnipresencia frente a la voluntad. El texto hace una admisión asombrosa. La divinidad declara que en realidad no necesita que el ser humano abra la puerta del corazón para poder penetrar en él. Porque, y las palabras exactas son, yo antes ya estoy ahí. Ya. O sea, no hay barrera que detenga esta presencia. Y aún así, el texto recalca que la divinidad desea que el ser humano lo haga de forma totalmente voluntaria. Pero, a ver, espera. Si la entidad ya está dentro de la habitación, ¿qué sentido lógico tiene pedir que se abra la puerta? O sea, si el objetivo era entrar, el objetivo ya está cumplido. Pedir una invitación cuando ya se ha irrumpido en el espacio parece casi redundante, un falso dilema. Y para resolver esa aparente redundancia, el texto recurre a la metáfora central de este segmento, que es la analogía del astrorrey, del Sol. El argumento se estructura así. Los rayos de luz directa, deslumbrantes y evidentes, solo iluminan la alcoba si quien la habita decide abrir de par en par sus pequeñas puertas o ventanas. Si el individuo se obstina, bloquea los postigos y se encierra, la luz directa queda fuera. La experiencia consciente de la luz requiere abrir de forma voluntaria. Vale, entiendo. O sea, el cuarto permanece a oscuras si la ventana está cerrada. Sí, pero el documento añade una capa muchísimo más profunda. Plantea la siguiente pregunta retórica. Dice, ¿quién os dice que la vida de ese astro no traspase y penetra hasta lo profundo, aun cuando os obstinéis en cerrar ventanas? ¡Ostras! El texto argumenta que la energía vital del Sol, su calor, la sustentación misma de la vida, atraviesa las barreras físicas. Esa fuerza subyacente nutre a la persona en todo momento, incluso mientras ésta se aferra a la oscuridad de su alcoba, creyendo que está completamente aislada y sola.
Claro, la diferencia entre la sustentación pasiva y la iluminación activa. Oye, pues para alejar esto un poco de la óptica de los años 40 y entender la mecánica pura de esta idea de forma más actual, pensemos en la infraestructura de una red de telecomunicaciones moderna. Pensemos en una señal de Wi-Fi invisible. A ver, adelante con esa analogía moderna. Es que la dinámica es idéntica. Alguien puede encerrarse en una habitación de su casa, bajar las persianas a tope, aislarse visualmente del mundo entero. Pero la señal de esa red Wi-Fi ya está en el aire, atravesando los muros. O sea, la infraestructura latente impregna la habitación independientemente de las barreras arquitectónicas que tú levantes, ¿no? Ajá. La red sostiene la posibilidad de comunicación. Exacto, en todo momento. Ahora bien, para que exista un intercambio real de comunicación, para que esa persona le cuente sus penas y anhelos a alguien, tiene que realizar una acción consciente. Es indispensable el acto voluntario de encender el dispositivo y conectarse a la red. Pues mira, la analogía ilustra perfectamente la tesis del documento. Esa omnipresencia del texto, esa fuerza vital latente que penetra en lo profundo, garantiza la supervivencia y la cercanía, impidiendo el abandono total. Pero el propósito de abrir, la comunión real, lo que el texto describe como hablarle al origen para contarle las penas y sufrimientos o las vicisitudes, requiere la sincronización voluntaria. Encender el wifi, vaya. Eso es. Requiere abrir las ventanas o encender el dispositivo. Y este acto, y aquí el texto es muy específico, debe realizarse con mansedumbre, amor y humildad. Básicamente se pide renunciar a la soberbia de ese sendero complicado y aceptar la tremenda simplicidad de la conexión. Y fíjate, esta propuesta del documento, si la analizamos desde una perspectiva psicológica actual, ofrece una solución increíble para un malestar muy contemporáneo de quienes nos escuchan hoy. ¿Te refieres a la ansiedad moderna? Sí, a ese terror de haber arruinado nuestras vidas. A veces vivimos con el miedo de haber tomado decisiones irreversibles que nos han desconectado para siempre del éxito, del propósito o de la paz mental. Es como un FOMO existencial constante. Me he perdido. Y lo que plantea este documento es precisamente un antídoto histórico y filosófico contra ese terror a perderse irremediablemente. Sugiere que el aislamiento existencial es imposible en términos absolutos. No importa cuán cerrados estemos, cuántos senderos ciegos hayamos recorrido o cuánto tiempo hayamos pasado atrincherados tras ventanas cerradas. La premisa es que lo esencial de nuestro ser ya está, de por sí, interconectado con la fuente esencial. Exacto. El texto propone que no se puede estar verdaderamente perdido si el destino final ya habita en tu propio interior, impregnándolo todo, esperando únicamente que hagas un acto de reconocimiento consciente. Desde luego. Y si observamos el arco argumental completo de lo que hemos analizado hoy, la estructura es impecable. Arranca diagnosticando el colapso de esa humanidad fragmentada que vaga como parias por caminos de voluntad propia, atrapada en el agotamiento de sus propias construcciones. Luego pasa por esa pausa obligatoria, esa emboscada existencial que te detiene en seco con la pregunta fundamental, que revela que en realidad nadie sabe a dónde va. Para culminar en la resolución de la paradoja, el descubrimiento de que la salida de todo este laberinto inmenso no requería más esfuerzo, no requería más lucha intelectual, sino una simple rendición. La sencilla acción de abrir una ventana interior a una luz que en realidad nunca nos había abandonado, ni siquiera en nuestra etapa de mayor rebeldía. Totalmente. Volvemos, inevitablemente, al punto de partida con el que arrancábamos nuestra exploración. Ese terror en el bosque, súper denso, el convencimiento absoluto de que el refugio está a un mundo de distancia inalcanzable, hasta que la niebla se levanta y la manilla de la puerta aparece ahí mismo, al alcance de la mano. ¿Una imagen que resume perfectamente el documento de hoy? Sin duda. Y bueno, para dar por finalizado nuestro análisis a fondo de este texto histórico, hay una implicación aquí que merece una última reflexión individual, un pensamiento provocador para quienes nos acompañan. A ver. Que plantea este documento, si la fuerza de ese astrorrey ya penetra hasta lo más profundo de nuestra estructura, nutriendo la vida incondicionalmente, incluso cuando alguien cierra obstinadamente todas sus puertas para aislarse, entonces es posible que esa devastadora angustia humana de estar verdaderamente solos o separados del resto del universo no sea una realidad fundamental. ¿Podría ser nuestra percepción de soledad un simple espejismo? ¿Un mero truco psicológico inventado por una mente que prefiere 1000 veces sufrir en la complejidad antes que aceptar la aterradora sencillez de que ya estamos a salvo? Una pregunta potentísima.
Una idea para dejar reposar, desde luego. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva inmersión documental. Nos escuchamos en la próxima exploración.